Hola, gente de mente. En este episodio especial me siento yo muy honrada de tener como invitado a un talento multifacético que ha conquistado los corazones de miles con su música, humor y poesía. En 1972, a los 17 años, él inicia su carrera artístico-profesional como miembro fundador de la Nueva Trova Cubana, dirigió el Conjunto Nacional en el Teatro de La Habana, ingresó a la carrera de arquitectura en la CUJAE, de la que se graduó en 1981, entonces también es arquitecto. Fue director del Conjunto Nacional de Espectáculos de Cuba y del Centro Nacional de Promoción del Humor. Sin más preámbulos, señoras y señores, Alejandro García Virulo. Bienvenido. Pues muchísimas gracias por esa tan linda presentación, Kitsia, y bueno, estoy a las órdenes para responder lo que quieras saber de mí, de mi vida y de mi música. Gracias, bienvenido. Me llama mucho la atención porque todos en el medio, nosotros, bueno, somos trovadores, somos yo creo que es de una nueva trova, porque Ah, son los fundadores de la nueva trova. Te ubicamos como que en esta etapa, pero investigándote por ahí, me enteré de que ya anteriormente tú eras rockero, ¿cierto? empecé con el rock, empecé en el rock, empecé con un grupo que se llamaba Los Sioux cuando estaba en la secundaria, porque yo empecé en todo esto muy jovencito. En la secundaria estaba con este grupo de rock que se llamaba Los Sioux y después entré a la Nueva Trova cuando empecé en la prepa. En la prepa ya es cuando decides comenzar a hacer música al lado de nuevos trovadores. ¿Y cómo es que el humor llega a la música de Vírulo? Mira, ni sé. Tengo que repetir lo que dice un amigo mío venezolano, dice que los humoristas somos personas que hablamos en serio, pero los demás se ríen. Eso estuvo presente durante toda mi vida. De alguna manera yo siempre provocaba risa con las cosas que decía, de la forma que las decía, y yo creo que eso estuvo muy presente siempre en mí. Cuando yo empecé con el movimiento de la Nueva Trova, las dos primeras canciones que yo hice fueron canciones humorísticas. Ahora no me preguntes por qué, no sé, porque yo venía de hacer mis canciones de rock and roll, que eran muy disparatadas, porque las hacía en inglés, pero las hacía con un diccionario. Entonces no tenía ni idea de cómo debería decirse una frase en inglés y yo sencillamente sustituía las palabras en español por palabras en inglés y así iban las canciones. ¿Y Entonces, rimaban? sí, no, hombre, unos disparates tremendos. Y entonces así empecé yo en el grupo este de rock and roll. Y después ya en la nueva trova, mis primeras dos canciones son humorísticas y después empiezo a hacer canciones más en el estilo de la nueva trova, es decir, del Silvio, de Pablo, a Mauri Pérez, que era muy amigo mío porque vivía en la esquina de la prepa y yo me fugaba de la clase y me iba para casa de Mauri, ahí nos caíamos a guitarrazo, empezábamos a hacer canciones, componíamos, escribíamos, conversábamos, y así con muchos compañeros, como se hizo ese movimiento, porque ese movimiento se hizo de gente joven que se fue encontrando y que fueron compartiendo canciones, vivencias. Yo creo que una de las cosas que le ha dado permanencia siempre a la nueva trova cubana es que ha sido como una forma de expresión genuina del corazón y del pensamiento de los jóvenes. Y yo creo que eso es lo que hace que todavía tengamos trova, porque seguimos los trovadores siendo personas que queremos, por encima de gustar o de que nos aplaudan, queremos decir las cosas como las pensamos y de la forma en que la pensamos cada uno de nosotros. Te veo que tú eres muy joven y que eres trovadora y me imagino que también de algún modo es muy importante para ti ese compromiso de la canción con tu corazón, con lo más íntimo de tus pensamientos y de tus sentimientos. Y eso es lo que yo creo que nos une finalmente a todos los trovadores.
Y creo que a todas las generaciones, porque aún y ahorita siguen moviendo fibras muy sensibles y ese es un tema que quisiera que pusiéramos también sobre la mesa, ¿no? Que en este movimiento de trova cubana, especialmente, se empiezan a tocar muchos temas que son de interés, tanto en esas épocas como ahorita, porque las seguimos tocando, siguen llegando, seguimos llorando con las mismas canciones. Más Pues allá sí, de hablarse de política, hay temas que, bueno, quisiera hacerte una pregunta muy especial, que también ajá, son temas amor y temas de religión, ¿no? Y me parece ser que tú en alguna ocasión platicaste que cuando tú venías en las primeras ocasiones a México, te invita a tocar el arzobispo de Cuernavaca, unas ajá, saga de y canciones tuyas que son de Génesis. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te recibió la gente? Y pues como se han colado en mi espacio privado, este castigo yo les mandaré. Así el interesado no entiende al de al lado y distintas lenguas hablaré. ¡Rum! Y cayó el castigo de Dios. Y el primero que habló de todos los hombres fue Mario. Y Mario dijo así. Ya madruga, extraña la maruga, la taruga se arruga, ya estruja. Y se inventó el ruso. Pues mira, esa era una época, acuérdate que estamos hablando de los años 80, 70, principio de los 80, era la época de la teoría de la liberación, donde hubo muchos curas que fueron, bueno, hubo hasta curas guerrilleros. Era curas que tenían un pensamiento muy avanzado. Y aquí yo me encontré en México con Monseñor Méndez Arceo, que le decían el arzobispo rojo, porque era un hombre de pensamiento muy de izquierda. Yo recuerdo haber visto uno de sus, bueno, cuando sermones para la gente en Semana Santa, donde ya sabes que la iglesia prohíbe que la gente coma carne roja, que hay que comer pescado, marisco y no sé cuánto. Y lo primero que dijo él fue, Monseñor Méndez Arceo dijo: Coman lo que puedan, coman lo que puedan". Y aquella catedral de Cuernavaca se llenaba de gente muy humilde, de gente muy sencilla, muy pobre. Y él me invitó, yo tenía un espectáculo que se llamaba El Génesis y lo hacía con Sara González, una gran trovadora cubana que ya murió, y nos invitó a que hiciéramos el espectáculo en el altar de la iglesia de Cuernavaca, en el altar de la catedral de Cuernavaca, no de la iglesia, pero además la catedral de Cuernavaca es de las iglesias más antiguas del continente. Es un lugar impresionante y allí nos pusimos Sara y yo con una catedral llena de gente a hacer el Génesis. Y ¿Incluiste la gente, Sodoma y Gomorra ahí? hicimos todo. Y aquella gente era un público que no sabía si aplaudirnos o darnos candela o qué. Nos ¿O echarles miraban, agua bendita? y qué cosa era aquello. Porque sí se sorprendieron mucho, pero finalmente aplaudieron mucho porque confiaban en Monseñor Méndez Arceo. Y sí, yo me imagino que eso fue lo que nos salvó. Y por otro lado, digo yo que Dios tenía sentido del humor porque era su oportunidad de habernos fulminado con un buen rayo ahí y ya no quedaría nada de nosotros. A lo mejor hasta Dios se rió con el Génesis y todo transcurrió favorablemente para todos. Qué bonita experiencia, digo, al final es Y, esto, uno pensaría que esta amalgama no podría suceder y de repente, bueno, ahí la tenemos. Otra pregunta que te quería yo hacer. Tú has ah, destacado en algunas ocasiones que eres humorista y la diferencia entre humorista y comicidad. ¿Cómo sería son, esto? son dos cosas diferentes. Yo creo que comicidad es todo lo que te provoca risa. Y el humorismo es lo que te provoca risa a través de una reflexión que algunas veces es
una reflexión racional y a veces es una reflexión poética. He dicho en muchas ocasiones que el humorismo es la parte poética de la comicidad y que el humorismo sirve para expresar una cantidad de emociones para las que no alcanza la comicidad. El humorista critica, pero comprende y se involucra con las cosas que está diciendo humanamente. No por gusto, Fernández Flores, que es uno de los humoristas españoles que ya falleció, un gran escritor de humor español, decía que la primera obra de la lengua hispana fue una obra humorística, que fue El Quijote. Porque El Quijote tiene toda la estructura del humor, desde el personaje de Sancho Panza, el mismo personaje del Quijote. El Quijote es un personaje lleno de humor, pero de ese humor, poesía, el humor que critica, pero comprende. Entonces, yo insisto mucho en eso. Decía Fernández Flores una cosa que a mí me parece emocionante y hermosa. Decía, si no es amable, si no toca tu corazón, si no es empático, no es humor. Y muchas veces nosotros encontramos en la comicidad, pues, el ataque desde lejos, el ataque destructivo, el ataque de alguien que no está entendiendo el fenómeno, sino muchas veces vemos que la comicidad se refugia en los monstruos de los seres humanos y lo que hace es como revitalizar esos monstruos que los seres humanos podemos tener dentro, los hacemos salir y decimos, pues mira, yo pienso como tú en esto, y entonces ahí vienen ese humor terrible que es irracional, que está lleno de odio, que es destructivo. Y ahora que vuelvo a esto de la crítica, ahora que México además es un país que está viviendo como yo creo que un estremecimiento muy profundo de su manera de pensar. El otro día escuchaba a una escritora mexicana decir una cosa muy interesante del origen de la palabra crítica. El origen de la palabra crítica es una palabra griega que también significa criba. La criba es un artefacto que se usa para separar el grano de la paja. Uh-huh. Sí. Entonces, fíjate, el origen de la palabra crítica es, de algún modo, separar el grano de la paja. Eso es un hecho constructivo. La crítica no debería ser nunca destructiva. Por eso yo creo que cuando es destructiva, ya no es crítica, ya es ataque. Sí. Porque en el origen mismo de la palabra ya te está diciendo de que crítica y criba son palabras que tienen el mismo origen. Y que va a tener como resultado algo positivo. Exactamente, tiene que servir para algo la crítica, no para destruir. Sí, me cae. Y hablando de personajes, y con este sentido crítico, por ejemplo, México es uno de los países que más se ha caracterizado por el machismo. Y tú lo has pintado de manera espectacular con este personaje del Charro Chaparro. ¿Qué me puedes platicar acerca del origen del Charro Chaparro? Yo soy el Charro Chaparro, tengo dos buenas razones para decir que soy macho, son estos dos pistolones. Las pistolas, sí mamá, las usaste, sí mamá, pues ahorita las te quiso, ya no vuelvas, sí mamá, vas a usarlas, sí mamá, otra vez sin mi permiso.
Como les iba diciendo, con algunos soy fatal. ¿Qué dijiste? Sí, mamá, mi mamá me dice con cuál. Mira, yo creo que siempre el fondo del machismo tiene que ver con una cosa matriarcal. Es decir, yo creo que los machos no nacen, se educan y probablemente lo eduquen las mismas madres que después lo sufren. Entonces, esa canción del Charro Chaparro, pues es eso, como el supermacho no se rinde ante nadie más que ante su mamá. Y su mamá es quien lo controla. Al puro estilo de Sara García, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso lo vi en muchas películas mexicanas y no solamente de México. Yo creo que en general siempre el machismo tiene un origen matriarcal. ¿Por qué? Porque los países profundamente machistas, los hombres andan en las cantinas, en las aventuras, andan por ahí haciendo lo que sea o peleándose, y los hijos los educan las madres. Pero las madres los educan como las educaron a ella. Y entonces, pues es una larga, larguísima cadena que romperla cuesta mucho trabajo. Cuesta muchísimo trabajo. ¿Y cómo hacer que los machistas sepan que fueron educados por mujeres, que no son machistas así de gratis? Fueron educados también por mujeres. Sí, y me encanta en el momento en que él dice yo con la que sea y luego voltea a ver a la mamá, ¿no? Sí, mamá. Sí, mamá, Claro. pues Otro de los personajes que me encanta y quisiera preguntarte por qué lo tienes tan consentido es a Konstantin von Sauerkraut. sauerkraut. Ajá. Bueno, mira, tú sabes que el sauerkraut es una ensalada alemana de col agria. Ese es el sauerkraut. Von es como en alemán, es decir, don, es un título. Y entonces el personaje de Konstantin von Sauerkraut lo creó un gran amigo mío, humorista, Héctor Zumbado, para un espectáculo que escribimos juntos en La Habana hace muchísimos años. Y originalmente era un director de cine muy temperamental. Pero a mí me encantó el nombre aquel que habíamos ideado para ese espectáculo y dije, bueno, pues este es un personaje que me va a servir para hablar de muchísimas cosas. Y para mí siempre Konstantin von Sauerkraut ha sido como la imagen de ese europeo, alemán, sueco, noruego, suizo, que llega a nuestros países maravillado de todo, con mucha ingenuidad frente a todo lo que está viendo, pero al mismo tiempo con una formación cultural. Y ese personaje siempre me gustó muchísimo porque lo vi reflejado en los mochileros, en muchos turistas que veo, está presente siempre en el choque de esa cultura europea con la cultura latinoamericana y la ingenuidad muchas veces de estos personajes, que a mí me gustaba mucho eso para el humor, desarrollar toda la ingenuidad de ese personaje y hacerlo así. Entonces, Constantín me gustó mucho y por otro lado también tiene similitudes con Johann Sebastian Mastropiero, que es el personaje De de Lelutier. Sí, porque Johann Sebastian Mastropiero es un personaje muy ingenuo,
con mucho ímpetu ante la vida, que se mete constantemente en problemas, igual que Constantin von Sauerkraut. Y resulta un recurso muy amable del humor el poder, a partir de un personaje así, crear situaciones. Porque es un personaje que siempre se va a meter en problemas y va a ver las cosas a través de otro ángulo, que es lo que muchas veces buscamos en el humor, que es que la gente vea desde otro ángulo las cosas. Claro, y uno como espectador a través de Constantin va viviendo como sus aventuras, porque se mete uno en el Exactamente. personaje de Constantin. Y, Oye, y sí. y hablando de Les Luthiers, tú tuviste una colaboración muy bonita con Ernesto Asher. ¿Cómo fue trabajar con ese? Oh, eso fue una maravilla. Conocí a los Lelutiers cuando fueron por primera vez a La Habana, en el año 80 y algo, ahora no me acuerdo bien. Eh, Conocí a Daniel, yo había escrito un disco que se llamaba La Historia de Cuba, y Daniel, cuando llegó a La Habana, preguntó por mí, me localizaron y corrí a verlos a la primera conferencia de prensa que dieron en el hotel donde estaban quedándose en La Habana. A partir de ese momento nos hicimos muy amigos y yo los acompañé todo el tiempo que estuvieron en Cuba. Después regresaron, ese mismo año, al final del año, regresaron nuevamente y por supuesto estuve todo el tiempo con ellos y nació pues una grandísima amistad con todos, pero fundamentalmente con Daniel, con Marcos y con Ernesto H. Luego, al pasar los años, nos reencontramos, Ernesto Acher y yo, en Venezuela, en unos recitales que se estaban haciendo de homenaje a una gran cantante venezolana que se llama Cecilia Tot, una excelente cantante, maravillosa trovadora venezolana, además que hacía cosas de folclore, además hermosísimas. Y Cecilia me invitó a mí un día para que fuera como el maestro de ceremonia del show que hacía, y otro día me tenía que presentar. Y el día que me tenía que presentar, el que hacía de maestro de ceremonia fue Ernesto H. Y nos vimos, no nos habíamos visto antes, nos dio tanto gusto y nos divertimos tanto que estuvimos improvisando casi 45 minutos con la gente riéndose y divirtiéndose mucho, y nos dimos cuenta de que pues teníamos una química y digo, pues esto hay que hacer algo. Y vino la idea de hacer el espectáculo que se llama Juegos Sinfoniquísimos, que es con arreglos sinfónicos de Ernesto Acher, de los juegos sinfónicos que él hacía, que era mezclaba música popular con música clásica, y él le hizo arreglo a mis canciones, desde El Colibrí hasta Latin Lover, Amigos, mis canciones como más importantes o más reconocidas, él les hizo arreglos sinfónicos. Ahora, imagínense que yo soy una francesa, que está buenísima, y que Ernesto Acher es un Latin lover, el Mauricio Garcés argentino. Y entonces presentamos el espectáculo por primera vez ¿dónde fue que se hizo por primera vez? Se hizo en Culiacán, Sinaloa. Se hizo por primera vez. Después lo hicimos en La Habana. Lo hicimos 2 veces, en 2 ocasiones, en La Habana. Después se hizo en Tijuana, se hizo en Zacatecas y creo que en algún lugar más por ahí. Ahora no me acuerdo. Pero ha sido un espectáculo que fuimos elaborando, lo fuimos redondeando, y sí quedó un espectáculo muy bonito,
complicado de hacer porque hace falta una sinfónica. Nadie tiene una sinfónica en el bolsillo, entonces necesitas alguien que bueno, pues te pague para tener una sinfónica y poder hacer todo ese divertimento. Decía que una sinfónica y a Ronaldito, porque también no raja. Pues sí, Siempre pues está sí, ahí. pues sí. Oye, otra pregunta. ¿Es verdad que no comes chile? ¿Qué conflicto tienes con el mole? A ver, ¿por qué hasta No, no, mereció no, una no, canción? no. El mole. No, no, mira, al principio sí me costaba trabajo comer picante. Hoy en día sí como mucho picante y me encanta. Hay cosas muy chistosas y es que el chile habanero no lo conozcan en La Habana. No sé, eso fue un invento mexicano. Y la torta cubana tampoco la conozcan en Cuba. Pero me imagino que pasa igual que la enchilada suiza, que no la deben conocer en Suiza, porque hay muchas cosas que le ha aportado México a la gastronomía. Y entonces, pues a mí se me hacía muy chistoso la visión de un cubano de los picantes, porque los cubanos no tenemos costumbre de comer picante y nos da miedo el picante. Entonces, encontrarte con un cubano comiendo picante, ¿qué hago? Y además que se llame un chile habanero. Dice, bueno, pues un cubano está en México, dice, bueno, pues quiero chile habanero, eso debe ser algo, que algo tenga que ver con Cuba o con La Habana. Y la torta cubana igual, y son dos cosas que no tienen nada que ver. El mole, porque a mí el mole me parece un plato muy complicado, muy complicado. Me leí la idea de hacer la del mole, vino de leerme en un pomo de estos de que venden en los súper del mole no sé, preconcebido, no sé cómo decirlo. Por eso el mole a mi juicio constituye un disparate, pues nadie en su sano juicio mezcla chile y chocolate. La monja que concibieron este platillo inaudito, a mí que algo se metieron además de sus traguitos. Y entonces vi que 20 y pico de ingredientes. Y dije, qué cosa, qué platillo más extraño debe ser esto. Después probé el mole, me pareció una cosa muy rara, me pareció muy interesante. Y después inventé toda la idea, la historia esa de las De la monjitas, monja. que las monjitas y el mole. Y bueno, y uno empieza, que fueron cosas que fueron saliendo improvisadas de presentar la canción. Y ya después quedó elaborada toda la historia de las monjitas con el mole y todo eso. Y bueno, ya hoy en día como mole, fíjate, uno de mis platillos predilectos es los chiles en nogada, que justamente tienen su En Chile. origen en Puebla, es donde se inventan los chiles en nogada, en un convento de Puebla. Con las Entonces, y es, monjitas. no, y con las monjitas. Así que mi respeto para las monjitas esas. Aquí están los ingredientes, echaron de todo un poco. Si le cuento esto a mi gente, dirán que me he vuelto loco. Chile ancho con azúcar y tortillas de maíz, bien molido, pan tostado y una semillita pues de ajonjolí. Oye, finalmente yo sé que tienes una agenda muy apretada, pero ya para terminar, me gustaría preguntarte acerca de tu proceso creativo, porque quiero decirte que tú eres uno de mis referentes a los que más respeto en verdad, porque siento que para hacer lo que tú haces necesitas presencia escénica, actuación, cuentas un cuento, es una historia todas tus canciones, es no, lo más complejo y lo más completo que yo he podido escuchar. Entonces sí me gustaría saber cuál es tu proceso creativo. Y si es diferente para canciones como por ejemplo Latin Lover, que es una joya esa canción, y como El Colibrí, que también me parece espectacular, pero no es una canción de humor, es una canción que te invita a la reflexión. ¿Cómo es esto?
Lo conocí en París en una tarde de verano, paseaba por la Torre Eiffel. Él parecía un chico latinoamericano y muy curiosa me acerqué. Él lo convidé a un café después que platicamos. Así es como en París acostumbramos. Pero él muy sorprendido me dijo de ir a un bar. Como parece ser que se acostumbra por allá, solo podía pensar muy excitada en terrorismo y lucha armada. Itzia linda, te lo agradezco mucho, te mando un beso. Oye, mira, el proceso creativo yo creo que siempre surge con la idea. La idea. Para mí, yo no puedo ponerme a escribir ni letra ni música hasta que no complete la idea, la historia. Generalmente, fíjate que mis canciones siempre cuentan una historia. Me costaría mucho, nunca he escrito una canción como hace Joaquín Sabina, por ejemplo, que lo admiro muchísimo porque logra hacer una canción a partir de frases, sin que haya una historia. Ujú. Eso es porque yo necesito una historia con un desarrollo dramático. Probablemente eso tenga que ver con que hice mucho teatro, con que, no sé, por lo que sea, pero siempre mis canciones han tenido como un desarrollo dramático. Entonces, para mí es muy importante la idea. ¿Qué es lo que voy a decir? Aunque por el camino cambie lo que voy a decir, pero tengo que tener como muy claro eso, porque eso me va a dar qué tipo de música voy a emplear, cómo va a ser la rima, cómo van a ser los textos, cómo voy a ir armando esa canción. Entonces, te diría que ese es como mi proceso creativo. Ahora, por ejemplo, estoy escribiendo un libro que se llama Mis Memorias antes de que se me olviden. Y voy a hacer un show, también un espectáculo que se llama Mis Memorias antes de que se me olviden. Y justamente ahora, el 28 y 29 de julio, voy a estrenar aquí en la Ciudad de México un espectáculo que se llama Mis Canciones antes de que se me olviden. Invitados todos. Invitados todos, porque estoy haciendo como un juego con que uno de los problemas más graves que hay en la vejez, pues es el Alzheimer, el que se te olviden las cosas. Y además, cuando van pasando los años, tú dices, ¿qué es lo que me queda por hacer? Lo que me queda por hacer es recordar todo lo que viví y transmitírselo a los jóvenes. Decirles, pues, estas cosas eran así, esto fue así, a lo mejor para que ustedes no cometan los mismos errores que cometimos nosotros y para que ustedes puedan transitar más rápido los caminos que nosotros alguna vez transitamos en la vida. Claro, hermoso. Bueno, pues te agradezco mucho. Vayan, por favor, síganlo en su página de Facebook, también vayan a escucharlo porque yo admiro bastante a esta joya de la música y del humor mundial, porque no es mexicano, pues ya no lo robamos. Pero desafortunadamente he de confesar que nunca te he visto en vivo, entonces trataré de ir a carrerearte en algún lado a ver si podemos coincidir. Cómo no, a ver si voy a Durango. Hace muchos años que no voy a Durango. Y sí me acuerdo de haber hecho como 2, 3 presentaciones en el teatro principal allá en Durango, no sé si se llama principal, el teatro de allá de Durango. Sí recuerdo haber estado y recuerdo con mucho cariño a Durango y por cierto nunca me encontré con ningún alacrán. Y no es cierto que comemos alacranes, porque te dicen ahí esa mentira. No, sí, solo los venden en pisapapeles, ¿no? Pisapapeles, así
Eso. Oye, no, pues es un estado muy bonito y nada, me encantaría, si hay oportunidad de regresar, me encantaría hacerlo. Aquí tienes tu casa. ¿Algún mensaje final que nos quieras regalar? Un abrazo, un beso para ti, para todos los trovadores jóvenes, mis mejores deseos, mis deseos de que triunfen y de que nunca pierdan esa parte tan importante de la trova, que es decir lo que piensan y lo que sienten por encima de todas las presiones comerciales. Muchísimas gracias.